Entonces cuéntame quién los oculta. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Vamos a comenzar entonces, hombre de jengibre. ¡Basta de monerías! ¡Vamos a trabajar! Comenzamos. Nosotros habíamos comenzado el año con el mercantilismo, ¿sí? Habíamos dicho que el mercantilismo era un sistema económico basado en una balanza comercial positiva, en el libre comercio, en la propiedad privada, donde el Estado tenía injerencias, etc. Esto se basaba en la acumulación de oro y plata. Antes de la Revolución Industrial era que existía este modelo económico, ¿sí? Pero con la llegada de la Revolución Industrial, muchas cosas van a cambiar, fundamentalmente en Europa. Habíamos dicho que había nacido a mediados de 1750 en el sur de Inglaterra, fundamentalmente en las ciudades de Liverpool, Manchester, Londres, ya que en esas ciudades había una gran cantidad de capitales, dinero y carbón, ¿está claro? Como la revolución industrial nacida entonces en Inglaterra se va a expandir a los países vecinos de Europa, Francia, Holanda, Bélgica, norte de Italia, más tardíamente Alemania, también Estados Unidos. ¿En qué se basaba esta revolución industrial? Revolución industrial que dijimos que se divide en tres fases, ¿está claro? No son tres revoluciones diferentes, es una revolución industrial que se divide en tres fases. La primera revolución, que es la que estamos hablando, nace entonces a mediados de 1750, fundamentalmente con la aparición de la industria, primero la industria textil, más adelante aplicando a estas industrias la máquina a vapor creada por James Watt y dando entonces lugar a un fenómeno que cambió la vida del ser humano, por eso se llama revolución, ¿no? Porque en un breve periodo de tiempo cambió la vida de la humanidad. Estos países ahora que se volvían industriales necesitaban colocar sus productos porque venderlos en el mercado interno no les alcanzaba, querían más, entonces necesitaban nuevos mercados para vender esos productos. Y a su vez también necesitaban materias primas de otros lugares porque ellos no la tenían. Entonces es que la revolución industrial, estoy haciendo un rápido repaso, ¿no?, de lo que vimos, es por esta necesidad de materias primas y de generar nuevos mercados que estos países industriales comienzan a conquistar nuevos territorios, está claro, y a fundar colonias. Había empezado antes de la Revolución Industrial la fundación de colonias. Antes, está claro, de la Revolución Industrial, ya Inglaterra, Francia habían fundado colonias en América, en Asia, pero con la Revolución Industrial esto se va a potenciar muchísimo más, ¿sí? Y esta necesidad de colonizar, de fundar colonias, va a dar lugar a lo que vimos en la clase anterior, que es el imperialismo, ¿no? Con todas las otras causas que provocaron el imperialismo. El excedente de gente, las nuevas innovaciones. El imperialismo se va a desarrollar durante la segunda fase de la revolución industrial, ¿sí? Ya estamos hablando de mediados del 1800. Esto no hace falta que tomen apunte porque es lo que vimos anteriormente, ¿sí? Pero igualmente yo hago el repaso. Este imperialismo entonces se va a desarrollar
a mediados de 1800, 1860, 100 años después de la primera fase de la Revolución Industrial, y se va a basar fundamentalmente en la aplicación de la máquina a vapor a los grandes transportes. Va a aparecer el ferrocarril, el barco a vapor, se va a producir acero. Antes se trabajaba, durante la primera fase, se trabajaba con hierro, ahora se va a producir acero, que es mucho más duro y mucho más dúctil. Van a haber nuevos avances en medicina. Entonces, este imperialismo se va a desarrollar durante la segunda fase de la Revolución Industrial, la aparición del petróleo. Está claro, las máquinas van a comenzar también a funcionar, algunas con carbón, pero otras se les va a implementar ahora el petróleo también, porque si bien el petróleo ya se conocía hacía muchísimos años atrás, en 1857 creo, sí, más o menos por ahí, es que el coronel Drake descubre cómo extraer petróleo del subsuelo. Se lo conocía el petróleo antes porque estaba a flor de tierra, había lugares donde había manantiales de petróleo, pero no se sabía cómo se lo podía sacar. El coronel Drake en Titusville, Pensilvania, hizo una perforación y consiguió extraer petróleo por primera vez. A partir de ese momento, el petróleo va a comenzar a utilizarse y se va a aplicar a las diferentes máquinas. Entonces, el imperialismo se da en este contexto. Los países, cada vez, los países industriales se vuelven imperialistas, se vuelven grandes imperios que dominaban diferentes partes del mundo. Sin duda, el país más imperialista en aquella época era Inglaterra, seguido por Francia, por las colonias que tenían en diferentes partes del mundo, y después le seguían otros países. Y como les había dicho, había países que habían llegado tarde a la Revolución Industrial. Por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Rusia. Esos países se industrializaron más tarde que Inglaterra, que Francia. Y cuando salieron a buscar lugares para colonizar en el mundo, se encontraron con que los ingleses, los franceses, los holandeses, los españoles, los españoles, los portugueses, ya habían colonizado todo, le quedaba muy poco para colonizar. Y esto trajo tensiones, conflictos, que, como dijimos en la clase anterior, la principal consecuencia que tuvo el imperialismo fue la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Muy bien, Selena, sí. Fue la principal consecuencia que tuvo el imperialismo. Y recuerden que habíamos dado la definición, hablé todo y no dije, la definición de imperialismo, ¿qué era la dominación de imperialismo? Joaco, ¿te acordás cuál es la definición de imperialismo? Cuando un país impone a otro por... Nada, me trabé. Cuando un país se impone, cuando un país domina a otro, ¿de qué forma puede dominarlo a otro país? Económico. Bien, una, económica. Cultural, ¿puede ser? Culturalmente, bien, correcto. La forma de dominación actual, ¿no? Hoy, ¿cómo nos dominan? Aparte de económicamente también. Culturalmente. Cultural. ¿Cuál más? Político. Políticamente, y la otra Socialmente. militarmente, correcto. ¿Sí? Lo que hace Estados Unidos, fundamentalmente. Estados Unidos ejerce todas las formas de dominación, ¿está claro? En Argentina, ¿cuál es la forma de dominación de Estados Unidos? Cultural y... Cultural y económica.
Y económica, ¿O no? totalmente, está Económica. claro. Militar no. La dominación militar la ejercen en Irak, por ejemplo, que le invadió, en Afganistán, en países que ha invadido militarmente. A nosotros, en el caso de la Argentina, no. En la Argentina nos domina Estados Unidos económicamente y culturalmente. Y nosotros contentos aceptamos bárbaros. ¿No puede ser también políticamente? No. ¿Cómo? Políticamente no puede ser también. Totalmente, muy bien, Martina, sí, correcto, políticamente también. Más, Martina, cuando tenés algún presidente cipayo que se arrodilla ante los norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, lo de Bolsonaro en Brasil es una dominación política, es decir, el presidente está supeditado en lo que le ordena Estados Unidos. Bien, esa es una dominación política, sí, también. La dominación política se hace presente. La dominación bélica, armada, hoy por hoy es más difícil. Igualmente Estados Unidos, cuando tiene que invadir algún país, pone cualquier pretexto y va y lo invade. Es así. Pero bueno, entonces, eso es el imperialismo, esa dominación de un país a otro. ¿Está claro cómo lo domina? Ese imperialismo nace entonces ahí, en la segunda fase de la revolución industrial, ¿sí? Cuando los países necesitaban de lugares con los cuales comerciar y la fundación de colonias. Bien, y dijimos que dio como principal consecuencia, hay otras consecuencias que las nombramos en la clase anterior, pero que ahora no las voy a nombrar. Como principal consecuencia, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y ese es el tema de hoy, la Primera Guerra, que lo vamos a hacer cortito, porque la clase no es de historia, yo no soy el profesor de historia, vemos algunos hechos históricos vistos desde el punto de vista más económico, ¿está claro? Pero son hechos históricos al fin. La Primera Guerra Mundial es un hecho histórico muy importante que va a suceder se va a producir en 1914 y va a finalizar en 1918. ¿Y cuáles fueron las causas de esa guerra mundial? Bien, las causas que ya dijimos, la principal causa sin duda son las tensiones que había entre los diferentes imperios por dominar en nuevos territorios. Y como Alemania, Rusia, el Imperio Austrohúngaro habían llegado tarde a la industrialización, no tenían muchas colonias, van a terminar enfrentándose a una coalición liderada fundamentalmente por Inglaterra y Francia, está claro, en lo que se va a conocer como la Primera Guerra Mundial, o también se conoce con el nombre de la Gran Guerra. ¿Por qué la Gran Guerra? Porque fue la primera vez que la mayoría de los países del mundo, está claro, entraron en conflicto. Toda Europa, gran parte de Asia, entró en conflicto en una guerra, entonces, como les dije, que va a durar 4 años, hasta 1918, ¿sí? Donde va a salir triunfante, por supuesto, Inglaterra y Francia. Y el gran perdedor, lamentablemente, no sé si lamentablemente, el gran perdedor de la Primera Guerra, si bien hubo muchos países que perdieron, está claro, porque los que se enfrentaron a Inglaterra y a Francia fueron varios países, digo el gran perdedor va a ser Alemania, porque las cláusulas que va a tener que firmar Alemania cuando se rinde van a ser la semilla de
la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si ustedes me preguntan, profe, ¿cuándo nace o cuándo surge la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se produce en 1939, pero ¿cuándo nace? Nace cuando se firma el Tratado de Versalles, que son las cláusulas que les pone Inglaterra y Francia a Alemania. Está claro que debe pagar a Alemania por los costos de la guerra. Ese es el nacimiento de lo que va a ser muchos años después la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania nunca le va a perdonar la injusticia que lleva adelante Inglaterra y Francia para con ellos, porque los hacen a los alemanes los absolutos responsables de la Primera Guerra. Y no había sido así. Los alemanes no habían sido los iniciadores de la Primera Guerra, ¿sí? Cuando se produce el conflicto, cuando se asesina al archiduque, está claro, de Sarajevo, y Francisco, sí, creo que se llamaba Francisco, se lo asesina a él, y a partir de ese momento comienza el conflicto y más tarde se suma Alemania. Pero al momento de finalizar la guerra, Inglaterra le va a echar toda la culpa a los alemanes, y eso los alemanes no se lo van a perdonar nunca. Bien, y esa va a ser una de las principales consecuencias que va a tener la Primera Guerra Mundial. Está claro, la firma del Tratado de Versalles, que va a terminar desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, en Rusia se va a producir, y esto después cuando miren el video quiero que lo anoten, se va a producir una revolución, está claro, conocida como la Revolución Rusa. Y con la Revolución Rusa va a aparecer el comunismo. Durante la Revolución Industrial, ya habíamos, la primera fase de la Revolución Industrial, habíamos visto cómo el capitalismo se había afianzado. La puesta en marcha, la puesta de las ideas liberales, llamada capitalismo, se había puesto en marcha, está claro, y se había consolidado con la primera fase de la Revolución Industrial. Con la segunda fase de la Revolución Industrial, el capitalismo seguía en auge, está claro, pero el capitalismo también había generado, está claro, una diferencia de clases muy grande. Muy pocos ricos y muchos pobres, ¿está claro? Y esto sucedía en Rusia de forma muy grave. Había una gran hambruna debido también a la Primera Guerra Mundial y debido a la industrialización, muy pocos ricos y muchos pobres. Y eso va a dar origen a la Revolución Rusa, o también conocida como Revolución Bolchevique. Bien, y con ella van a ser el comunismo, que va a ser la idea contraria al capitalismo. Si el capitalismo generaba grandes diferencias sociales, lo que el comunismo quería era una mayor igualdad entre las personas, que no hubiera pocos ricos y muchos pobres, sino que la mayoría de la población estuviera en un nivel económico más o menos parecido. ¿Sí? ¿De dónde venían las ideas comunistas? Del socialismo. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver en profundidad justamente esto, que es lo que más nos importa. El hecho histórico es la Primera Guerra Mundial,
pero lo que más me importa es la aparición del comunismo, porque todo el futuro de la humanidad hasta 1991 justamente va a estar dado por la lucha que va a existir entre capitalistas y comunistas, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se va a conocer con el nombre de Guerra Fría, ¿sí? Pero eso va a ser la próxima clase. Hasta aquí la Primera Guerra Mundial, algunas de las causas y algunas de las consecuencias. Les voy a dejar una pequeña actividad para que desarrollen, ¿sí? Y nos estaremos viendo, si no hay ninguna pregunta, la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? Sí, quería preguntarle si para cuando se produce la Revolución Rusa ya existía la Unión Soviética. O si Muy buena pregunta, Pedro. Pedro, ¿no? Sí, Pedro. Muy buena pregunta, Pedro. Pedro, no. Hasta ese momento, toda Europa, incluyendo Rusia, estaba dividida en grandes imperios. Y una de las consecuencias, otra de las consecuencias que no dije, de la Primera Guerra Mundial es que los imperios van a desaparecer. El imperio británico va a dejar de ser el imperio británico y van a ser Gran Bretaña. El imperio ruso va a desaparecer y va a aparecer porque Rusia abandona la guerra en 1917 cuando ocurre la Revolución Rusa, y ahí a partir de ese momento, de 1917, el imperio ruso desaparece y aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS. ¿Ezequiel? Nada. Ah, pensé que me habías preguntado algo. Y aparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética. Y va a perdurar hasta 1991 la URSS. En 1991 desaparece, se desintegra y va a quedar con el nombre de Rusia. Y van a aparecer un montón de otros países más. Bien, pero muy buena. Hola, ¿me ven? Sí, se escucha. Ah, perdón, los había perdido. Pero recién a partir de 1917 aparece la Unión Soviética y con ella el comunismo. El comunismo basado en ideas socialistas, ¿sí? Les voy a estar dejando entonces, como les decía, una actividad para que hagan tranqui, fácil, para no agobiarlos tanto. ¿Alguna otra pregunta? Que estuvo muy buena la de Pedro. Profe, Sí. una pregunta. Dale, Maite. ¿Por qué América o algún país de América no estuvo incluida en la Primera o Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. No, sí. A ver, En la segunda imagínate que de América en la segunda estuvo Estados Unidos y Contra estuvo Japón. Canadá. ¿Qué pasa? Te cuento durante la Segunda Guerra. ¿Qué pasaba durante la Segunda Guerra Mundial? Durante la Segunda Guerra Mundial nosotros acá teníamos un gobierno peronista. Estaba Perón en el poder. Y Perón había adoptado una política de tercera posición. No estaba ni a favor de... Durante la guerra fuimos neutrales, y va a adoptar una posición después de la guerra de que no va a estar ni a favor de los norteamericanos ni a favor de los rusos, ¿sí? Por eso nunca le perdonaron a Perón eso, y los Estados Unidos influyó para que le hicieran un golpe de Estado. Y así como la Argentina tomó esa postura de tercera posición y de ser neutral, muchos países latinoamericanos también lo hicieron. Pero por presión de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra, la Argentina le declara la guerra a finales en 1945, le declara la guerra a Alemania, ¿sí?
pero la realidad es que había una cierta simpatía con los alemanes. No por lo que hicieron con los judíos, ojo, guarda, que quiero que quede bien claro eso, pero la Argentina, el gobierno argentino de aquella época, tenía una cierta simpatía con Alemania por el crecimiento que había tenido Alemania. Recordá, Alemania va a quedar destruida por la Primera Guerra Mundial, destruida, y Hitler la va a sacar adelante, la va a convertir a Alemania en una potencia industrial, y esto Perón lo vio y lo quería imitar. Lo que pasa es que después Hitler, como estaba loco, le termina declarando la guerra a todo el mundo, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro, pero Perón admiraba esa política de crecimiento industrial que había tenido Alemania e Italia. Él había viajado, Perón, a Europa y había visto ese crecimiento. Por eso él no quería tomar ninguna posición en la guerra, pero al final tuvo que ceder. Igualmente los norteamericanos no se lo perdonaron y influyeron para que los militares en 1955 le hicieran un golpe de Estado a Perón. Y después van a influir durante el resto de nuestra historia para que nos vaya mal. Después, más adelante, lo vamos a ver a eso, ¿sí? Que es lo que lamentablemente nos pasó como país, ¿no? Primero Inglaterra, influyendo para que nosotros no creciéramos. Recordemos que fuimos el país latinoamericano más importante, más rico que había. Y a eso a los ingleses no les convenía. Cuando los ingleses dejan de ser la principal potencia mundial y lo comienza a ser Estados Unidos después de la Segunda Guerra, son los norteamericanos los que no van a querer que a la Argentina le vaya bien. Pero esto es para más adelante, cuando veamos la Guerra Fría. ¿Alguna pregunta más? Pero miren, qué monada. Y bueno, ¿qué esperabas? No, creo que no. Bien. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Miren el video, seguramente va a tener alguna aparición el hombre de jengibre. Veremos. ¿Está? Tomen los apuntes, porque las actividades también las van a tener que hacer con los apuntes de la clase, que voy a subir al canal. Bien, nos estamos viendo. Muchas gracias por estar conectados, por estar con la cámara abierta. Saben que después, al final, algún premio habrá. Y pronto, más pronto que tarde, nos vamos a estar viendo dentro del aula. Nos estamos viendo, chicos. Suerte y buen fin de Chao, semana. profe. Chao, profe. Igualmente, hasta luego. Luego. Mañana gana Argentina. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Elena.